Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Llevamos ya bastantes días adentrados en la explicación del sexto mandamiento, y dentro de un capítulo que tiene como título La vocación a la castidad, estamos en un apartado que habla de la integridad de la persona. Nos habíamos quedado en concreto en el punto 2341. Dice allí: la virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza, que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana. Como veis, por lo tanto, este punto, el 2341, que queremos explicar, en primer lugar, relaciona la virtud de la castidad con la templanza, con la virtud cardinal de la templanza. Refresco la memoria porque en su día ya lo explicamos, hablamos de virtudes teologales y virtudes cardinales. También se suele decir morales, o sea, virtudes teologales o virtudes morales. Se utiliza indistintamente la palabra virtudes morales o virtudes cardinales. Son 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Por tanto, una de las 4 virtudes cardinales o virtudes morales es la templanza. Y en su día, cuando en el catecismo las explicábamos, decíamos que se llaman cardinales porque son como el cardo, que eso es lo que significa el quicio, sobre el que gira la columna vertebral, sobre la que gira la virtud moral del hombre. De ahí vienen los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Esa es la raíz etimológica de la palabra. Es decir, es como la columna vertebral. Si algún día tenéis el don de poder visitar Jerusalén, veréis que Jerusalén tiene una calle central que se llama el Cardo Máximo, es decir, la columna central. De ahí viene lo de cardinal. Las 4 virtudes cardinales, por lo tanto, son como el norte, sur, este y oeste de nuestra vida moral. No se trata tanto de habilidades o costumbres, sino que se trata de 4 elementos que ordenan el resto de las virtudes. Son las que hacen al hombre cabal. Mientras que las virtudes teologales son infundidas directamente por Dios, sin embargo las virtudes morales sí son infundidas el día del bautismo como una semilla, pero requieren una serie de hábitos de nuestra voluntad para irlas desarrollando. Por lo tanto, las virtudes morales requieren un grado de participación por parte del hombre superior comparando con las teologales. Bueno, pues estas 4 virtudes son como, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, son como el remedio a las 4 heridas que se produjo en el hombre fruto del pecado original. Así lo explica Santo Tomás de Aquino. Son prudencia, justicia, fortaleza, templanza, los 4 remedios a las 4 heridas producidas. ¿Cómo lo explica él? Pues de la siguiente manera. El pecado original produjo una herida en el entendimiento, en la razón, oscureció la razón. Y por eso una virtud cardinal es un remedio, es la prudencia. La prudencia nos va iluminando con el esfuerzo del hombre que está concurriendo con la gracia de Dios. La prudencia nos va iluminando esa dificultad que tenemos de conocer y distinguir el bien del mal, la verdad y la mentira. O sea que contra la herida que el pecado hizo a la razón está la virtud cardinal de la prudencia. Pero también el pecado original también afectó no solo a la razón, también afectó a la voluntad. Y por lo tanto, otra de las virtudes cardinales es la justicia, quiere reparar, ser remedio de ese no querer, ese no querer el bien, cuando de alguna manera el pecado original ha debilitado nuestra voluntad, ese deseo de adhesión al bien. La virtud de la justicia precisamente lo que hace es buscar el bien, la adhesión al bien. También el pecado original debilitó lo que Santo Tomás de Aquino describía como el apetito irascible, el apetito irascible. Y frente al apetito irascible, de alguna manera, la virtud cardinal de la fortaleza lo repara, le da un remedio. Y otra herida que hizo en nosotros, el pecado original que infligió en nosotros,
pues es el del apetito concupiscible, y es la templanza, la virtud que repara. ¿Qué es esto del apetito irascible y concupiscible? En su día lo explicamos, pero como está un poco lejos ya, lo recuerdo brevemente, ¿no? Existe una inclinación de la naturaleza humana hacia los sensitiva, hacia los bienes que recibimos por los sentidos. Y Santo Tomás divide como en dos factores, ¿no? El apetito, la atracción concupiscible y la atracción irascible, que decía él. La atracción concupiscible es la inclinación a buscar lo bueno y lo adecuado. Y el apetito irascible es la inclinación a resistir los obstáculos al bien, y las amenazas que tendremos de no hacernos con ese bien. Pongamos un ejemplo, porque igual estoy hablando de términos un poco así abstractos que al oyente le pueden costar entender. Pues vamos a ver, ¿no? Pues cuando un perro huele un hueso y siente una atracción hacia él, eso le llamaríamos apetito concupiscible, o sea, me atrae eso. Y cuando un perro lucha contra otro perro que le quiere quitar el hueso, a eso le llamamos apetito irascible. Concupiscible es esa tendencia de atracción. Y irascible es, me resisto a que me lo quiten, una cosa y otra. Bueno, pues eso lo explica así Santo Tomás, y entonces es la virtud de la templanza la que intenta sanar el desorden de la concupiscencia, el desorden de la atracción desordenada hacia los bienes sensibles, porque es bueno que el hombre tenga atracción hacia los bienes sensibles, pero el problema está que el pecado original nos ha desordenado y tenemos una atracción desordenada. Pues, he puesto el caso del perro que le atrae el hueso, pero el problema está que nos atrae desordenadamente las cosas, ¿no? Y por ejemplo, me atrae la comida de una manera desordenada, y no solo me atrae la comida que necesito, es que me atrae y me pega un atracón que luego me hace daño, ¿no? Bueno, pues eso se llama un desorden de concupiscencia, y la templanza viene a ordenar eso. Y el apetito irascible, pues es esa inclinación a resistir los obstáculos, ¿no? Y hacer frente a las dificultades para poder recibir el bien, pero también a veces tenemos fruto del pecado original un desorden muy grande, y entonces el apetito irascible, en vez de resistir de una manera prudencial, pues resulta que el perro se pone a pelearse con toda la manada, y por defender un hueso resulta que monta una pelea en todo el barrio, con la explicación del punto 2341, un punto que relaciona la virtud de la castidad con una virtud cardinal de la templanza, virtud cardinal o virtud moral, decíamos en la intervención anterior. 4 son las virtudes morales o cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. La templanza es la que modera y ordena la atracción de los placeres. Bueno, vamos a hablar un poco de la virtud de la templanza, referida especialmente a la castidad. Nos interesa mucho fomentar la virtud de la templanza, interesa mucho. En primer lugar, porque fomentar esta virtud nos ayuda a que vivamos lo que somos. Somos seres racionales. Precisamente lo que caracteriza al hombre y lo que le hace esencialmente diferente al animal es que es un ser racional, que tiene la capacidad de ordenar sus pasiones. Por lo tanto, vivir racionalmente pues exige la virtud de la templanza. Hay un orden dentro de nosotros. El orden es que la razón es la que ordena la voluntad es la que ordena las pasiones. Cuando no tenemos la virtud de la templanza ocurre al revés. Son las pasiones las que se adueñan de la voluntad, y la voluntad la que se adueña de la razón. Es darle la vuelta al calcetín. Si el hombre racional, el hombre maduro, es aquel que tiene esa graduación, ¿no? Esa jerarquía de la razón, es la que hace entender a la voluntad que es bueno. ¿Qué es lo que quiero? Lo que mi razón entiende que es bueno que quiera. ¿Y cuáles son mis apetencias? Aquellas a las que la voluntad me educa, ¿no? Sin embargo, al hombre inmaduro le ocurre al revés. ¿Qué es lo que quiero? Lo que me apetece. ¿Y qué es lo que pienso? Lo que quiero. Resulta que es exactamente al revés. El calcetín le damos la vuelta, y entonces, ¿qué es lo que quiero? Lo que me apetece. Las pasiones se han adueñado de la voluntad. ¿Y qué es lo que pienso? Lo que quiero. La voluntad se ha adueñado después
de la razón. Por eso, para que el hombre sea verdaderamente maduro y racional, para que el hombre viva conforme a su ser racional, debe de practicar, poner en práctica la virtud de la templanza. Si no, nos encontramos con la gran paradoja que el hombre, el que es el rey de la creación, vive no como rey, sino como esclavo, y eso es una contradicción. Dios nos ha creado para que seamos reyes, para que seamos señores, no esclavos. En segundo lugar, es por lo tanto muy ligado a lo anterior, es importantísimo fomentar la virtud de la templanza, porque es el precio exigido también para la libertad. La libertad tiene un precio, que es la templanza, y no se puede ser libre sin vivir esta virtud. Cuando hemos denunciado en estos micrófonos, madre mía, la cantidad de veces, yo creo que estaréis hartos de mí, que habéis escuchado eso de que ser libre no es hacer lo que me venga en gana, porque resulta que entonces soy esclavo de mis ganas. Sí, así de claro, ¿no? Hago lo que me da la gana. Bueno, pues fíjate qué dictadora puede llegar a ser la gana. La gana puede ser más dictadora. Eso sí que es una dictadura, no es dicta blanda, sino dictadura. Bueno, pues para que eso no sea así, para que seamos libres, tenemos que ser templados, ¿no? Y solamente así podemos ser felices, porque la felicidad exige libertad, y la libertad exige templanza. Esta es una reflexión que se le escapa, ¿no?, a un concepto superficial de libertad, y que en este mundo no entiende, ¿no? Y que cuando habla de libertad siempre se refiere como algo que acontece fuera de mí. Y nuestro mundo, nuestra cultura actual, es ciega para entender que la batalla por la libertad tiene lugar, el campo de batalla está en tu interior, en primer lugar. Luego también hay campos de batalla que están fuera, ¿de acuerdo? Tenemos otros campos de batalla y pues muchos, ¿no? Pues por ejemplo la reivindicación de que los padres puedan tener libertad para educar a sus hijos. Bueno, hay muchos campos de batalla, pero no nos olvidemos, no echemos balones fuera, como se dice, ¿no? El primer balón se juega en casa, y la batalla por la libertad supone la virtud de la templanza. Nos interesa mucho fomentar la virtud de la templanza, porque, entre otras cosas, alcanzar metas importantes en la vida pues requiere también la virtud de la templanza. Vamos a ver, ¿cómo voy yo a emprender obras grandes, ¿no?, si comienzo por no tener ni siquiera la casa interior ordenada? ¿Cuántas obras grandes hemos dejado de realizar, o cuántas cosas se han frustrado que Dios había pensado para nosotros, que fuésemos nosotros pues instrumentos suyos para poner en marcha obras importantes en la familia, en la sociedad, en la iglesia, que igual se han quedado frustradas? Porque claro, ¿a dónde voy yo a construir la casa si estoy yo interiormente descompuesto, ¿no? Y entonces hay muchas metas que se han quedado sin realizar porque el obrero está enfermo, y claro, y un obrero interiormente herido, ¿qué es lo que hace? Renuncia a sus ideales. Tenía ideales muy bonitos, pero claro, ve tal contradicción entre los ideales hermosos que tengo para hacer una sociedad mejor y lo débil que me veo por dentro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues mira, pues me siento tan falso, ¿cómo me voy a dedicar a hacer el bien por ahí si resulta que interiormente me siento esclavo de mi impureza? Si no voy a ningún lado, ¿a dónde voy yo? Mira, por lo menos no voy a ser un falso, voy a renunciar a hacer el bien. Esto pasa mucho. O sea, por no vivir la virtud de la templanza, hay muchas personas que están renunciando a sus ideales, porque se ven falsos, y caen en la tentación de decir, pues o todo o nada, ¿no? Y como no me veo bien, pues nada. Esto está ocurriendo ahora mismo con muchos de nosotros, ¿no? Que por no vivir la virtud de la templanza, la virtud de la pureza, caemos en la desesperanza. Luego, qué importante es que también procuremos, ¿no? Hombre, por otra parte también creo que hay que decir, cuidado con esta tentación, cuidado con la tentación de decir, o tengo el pleno dominio sobre mí mismo o me desespero. Cuidado, porque en el fondo detrás de eso no hay virtud, sino que hay orgullo humano herido. Recuerdo que ante la llamada de un oyente que manifestaba en una ocasión pues su sufrimiento por la dificultad que tenía en vivir la virtud de la pureza, etcétera, etcétera, le respondí, tenga usted cuidado de no caer en la tentación de pensar
mientras que no viva la virtud de la pureza perfectamente, todo el resto de las cosas que haga son falsas, no sirven para nada, porque o esto lo hago bien o todo lo demás es falso. Cuidado con eso porque sí que también eso está escondiendo un orgullo herido, una vanidad, un autoperfeccionismo y un no contar con que los caminos de Dios no son los nuestros. A nosotros nos toca luchar, nos toca entregarnos y luego Dios dirá cuáles son sus prioridades. Nosotros tenemos que vivir la virtud de la templanza, lo cual significa, bueno, pues que lo que estamos diciendo en este punto, tener como ideal el ideal de la integridad de pedir a Dios y mendigar el don de la madurez, que supone no ceder a nuestros gustos continuamente, no ser esclavos de caprichos, de deseos que acaban dañando nuestra propia autoestima y acaban dañando pues hasta nuestra relación con Dios. Tenemos que luchar por la virtud de la templanza, porque en el fondo es tanto como ser congruente con nosotros mismos, ser congruentes y ser, como decíamos antes, racionales, ¿no? Doy un paso más. Vamos a ver, ¿qué consejos prácticos, qué es lo que facilita la virtud de la templanza? ¿Qué facilita? ¿Por dónde caminar para buscar la vida en templanza? En primer lugar, yo creo un camino importante es la humildad. Para poder llegar a tener el don de la templanza hay que partir de la humildad. Yo no soy Superman, el cristiano no es Superman. La madurez es un don de Dios que hay que conquistar, no hay que dar por supuesto. Con lo cual, no nos decepcionemos, no nos desesperemos por no ser maduros, que es una tarea de toda la vida. Yo diría que este es el primer paso. A veces nos da vergüenza reconocer que somos inmaduros, pero bueno, pues si es que eso venía en el lote ya, venía en el lote de nuestro pecado original, pues es que vamos, lo extraño es lo contrario, es más, no nos lo creemos, cuando nos hablan de una persona haciendo de ella un panegírico, diciendo madre mía, con los panegíricos, ¿no? Yo creo que las personas ni son tan malas como se pintan cuando se les tiene antipatía y paquete, ni son tan buenas como nos hace un panegírico de ellas que dicen, un poquito menos, un poquito menos y un poquito más, y que aquí todo el mundo tenemos, por suerte o por desgracia, tenemos la misma naturaleza humana herida. Por lo tanto, lo primero, humildad, partir del conocimiento de las propias realidades, y que, como decía Santa Teresa, la humildad es vivir en verdad. Bueno, pues yo parto de estas heridas que tengo, ¿no? Heridas que pueden tener muchos orígenes, ¿no? Pretendo saber, heridas de la infancia, de la adolescencia, heridas de que pagamos también las consecuencias de nuestros propios pecados, pero humildad, esto es muy importante. El cristianismo propone un ideal de santidad que no es exactamente lo mismo que el perfeccionismo, fijaros bien, no es exactamente lo mismo ser santo que ser un don perfecto, no es lo mismo. Hombre, ¿cómo dice usted eso? Porque, vamos a ver, la santidad, ya lo dijo el Señor, no sed santos o sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sí, por supuesto, sí, pero ya me entendéis el matiz que estoy introduciendo. Ser santo no es ser un don perfecto, porque la santidad es una tarea que en el fondo concluye con la muerte. Es decir, hay un proceso de crecimiento, y Dios tiene una providencia, ¿no? Una providencia en la que determinados pecados, determinados defectos de la persona se van superando poco a poco. Y pues continuamos con la explicación de este punto 2341. Punto que lo recuerdo para los oyentes que se están incorporando ahora, que habla de que la virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza. La templanza regula pues muchas cosas de nuestra vida, no únicamente el tema de la castidad, también el tema, he puesto el ejemplo antes de la comida y otra serie de atracciones sensibles que son buenas, porque Dios nos ha creado con unos apetitos sensibles y con unas pasiones que son buenas, son como los caballos que tiran del carro, pero claro, los caballos que tiran del carro, como no tengan unas riendas para poder ser conducidos ellos, uno dice, pues vamos a ver, yo conduzco estos caballos o estos caballos me llevan a mí por donde quieren, entonces es un problema en la vida, Nosotros dirigimos, ¿no? Dirigimos un carromato, que es importante que tenga unas pasiones fuertes, pero bien conducidas, ¿no?
integradas unas en otras. También hay el problema de que dice, vamos a ver, si tengo un caballo que tira por la derecha y otro caballo que tira por la izquierda, esto es un lío, se va a volcar, ¿no? Existe, por lo tanto, una serie de virtudes que son las que nos ayudan a conjuntarnos, a integrarnos. Y repito que estamos en el capítulo que dice la integridad de la persona. La integridad de la persona se contrapone a una personalidad dividida, ¿no? Partida, una división interior en el hombre. Una cosa tira por un lado, otra cosa tira por el otro lado, y el hombre está internamente dividido. No, nuestro ideal es el de la integridad, el de tener una unión interior, ¿no? Una integridad. Bueno, pues estamos hablando de la virtud de la castidad y de la virtud de la templanza, que es la que posibilita la castidad. Bueno, ¿qué dificultades, no? ¿Qué dificultades existen, no, para vivir esta virtud de la templanza? Bueno, pues las dificultades, la primera, pues el egoísmo, ese planteamiento de vida que le hace a uno ser el centro de la creación, ¿no? El narcisismo que es la autocontemplación, ¿no? Ese posicionamiento de la vida en el que uno mendiga que le hagan caso, ¿no? Que todo el mundo me contemple, que todo el mundo estoy mendigando que me hagan, que me feliciten, que me no sé qué. Ese egoísmo o narcisismo, pues es fatal, claro. Es fatal, tiene que ser superado. Creo que es una de las características más fuertes de nuestra cultura, este narcisismo. Que creo que tiene muchas... Desde el niño que está en la cuna, y ya te asomas y se calla, ¿no? Te apartas de la cuna y se pone a llorar porque ya no le están mirando, ¿no? Bueno, pues eso que es una cosa que a veces nos hemos reído de ver eso a un niño, pero ojo, eso, si no se educa, uno va creciendo y estamos toda la vida mendigando afectividad y que me hagan caso. Y hacemos muchas tonterías pues porque tenemos este narcisismo no superado, ¿no? Entonces es todo girar como si uno fuese el ombligo del mundo, y también es un victimillas de que siempre quejándose, ay, pobrecito de mí, y todo el mundo es de qué, y no sé cuántos. En el fondo es un planteamiento egocéntrico, totalmente narcisista, ¿no? Esto es una de las dificultades principales que está en el origen de poder vivir la virtud de la templanza. Fijaros que el Señor dijo en el Evangelio, el que no se olvide de sí mismo, el que no se niegue a sí mismo, es que esto es fundamental, salir de uno mismo. Esa es una dificultad importante. La segunda, el desorden. El desorden. Bueno, pues esto es importante, porque a veces tenemos paradojas muy grandes dentro de nosotros, que resulta que somos capaces de lo más y nos tropezamos en lo más pequeño. Y dice, no, pero vamos a ver, ¿esto cómo se explica, no? O sea, resulta que me pego un madrugón y por dar de comer a mis hijos me levanto a las 5 de la madrugada para entrar a trabajar a las 6 en la fábrica, y fíjate tú el sacrificio que hago, y lo hago por mis hijos, porque si no fuese por ellos, oye, yo tendría otra manera de vivir más cómoda, ¿no? Pero luego resulta que habiendo eso hecho, que es lo más, luego no tengo la capacidad, oye, de privarme de esos vinos que me tomo a la salida de la fábrica, y que son unos vinos que me están haciendo daño y que están tocando un poco, pues ese dominio que tengo que tener, esa templanza de mí mismo, y que luego llego a casa y por haber tomado 2 vinos de más, monto allí el número, ¿no? Y estoy desagradable y pongo mal ambiente. ¿Y cómo es posible que haciéndolo más, que es ese sacrificio tan grande de tener ese trabajo tan duro, luego resulta que estoy en una bobada me estoy tropezando? Esto es bueno observarse esto. Es bueno que nos observemos, porque tenemos unas contradicciones internas muy grandes, ¿no? Y dice uno, Señor, no estaré yo también de alguna manera no dando importancia a cosas pequeñas, pero que a veces el enemigo se nos mete por ahí. El enemigo te dice, no, si tú ya eres sacrificado, fíjate todo lo que haces por tu familia, ¿no? Y entonces parece que te sientes ya justificado en ello y bajas la guardia en batallas que te parecen tonterías, te parecen insignificantes, pero son muy importantes. O sea, el hecho de que tú pues tengas unas ciertas ligerezas con la impureza en conversaciones, en mirar por aquí, mirar por allá, y te permites esto y te permites lo otro, te permites en determinadas pues miradas y o espectáculos o cosas o películas, ¿esos son bobadas? No son bobadas.
No son bobadas, están creando una contradicción muy grande en tu vida. O sea, resulta que eres generoso para ciertas cosas y luego resulta que nos estamos tropezando en algo que es una bobada, pero que está de alguna manera creando un desorden y una contradicción interna. Luego, la segunda dificultad importante, el desorden. El desorden, ¿no? Y no hay que permitirlo, que es una tentación. Creo que el desorden también, en gran parte, tiene como razón el desconocimiento. Un poco claro lo que yo estoy diciendo ahora, hay que desenmascarar estas cosas. ¿Y tú te has dado cuenta de esto? Esto es un contradictorio totalmente. O sea, que yo hago este esfuerzo y luego resulta que me estoy contradiciendo en esto. Hay que conocerlo, hay que desenmascararlo, ¿no? La tentación desenmascarada ya está medio vencida. Pero mientras que no la conozcas, es que te metes un gol en propia puerta y no te has dado cuenta. En tercer lugar, ¿no? En tercer lugar, pues creo que también hay una tentación de que uno cae en el permisivismo por verse débil. Suele ser también esto, un poco ya lo he dicho antes, ¿no? Se siente sin autoridad moral. Como me veo débil, este es un caso ya diferente del anterior, ¿no? Porque el anterior es que no se ve débil. El que se ve débil dice, bueno, vamos a ver, es que ¿a dónde voy yo a exigir nada en casa si yo resulta que me veo mal? ¿Cómo voy a ser yo maestro de nadie si yo no tengo la lección aprendida? Luego, dimitamos de proclamar ningún valor, ¿no? Claro, si eso fuese así, un servidor no estaría aquí predicando. Pues podéis imaginar, ¿no? Todos los sacerdotes que predicamos los domingos no podemos decir, a ver, cuando yo cumpla perfectamente todos los ideales, empezaré a predicar. No, mire usted, eso es un engaño también, es otra tentación. Es otra tentación. El Señor nos llama a predicar desde el amor a la verdad, ¿no? Como enamorados del bien moral predicamos, ¿no? Y no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos el ideal de Jesucristo. Luego esto también tengámoslo en cuenta. A ver si yo voy a caer en esa tentación de que pues me veo sin autoridad moral, y entonces renuncio al ejercicio de mi estado de vida o de lo que se espera de mí, que es importante. Otra dificultad grande para poder vivir la virtud de la templanza, bueno, pues que también a veces hay personas que tienen un carácter más, como diría yo, impulsivo, compulsivo, dirían los psicólogos, ¿no? Los psiquiatras. Yo quería formularle una pregunta de un hijo que tengo. Solo tengo ese hijo. Se ha muerto mi madre y me ha dejado unas cuantas cosas. Yo soy única hija. Entonces este hijo como que quería que yo metiera esas cosas de mi madre en una sociedad de él. Y como no las he metido porque, bueno, pues yo tengo 68 años y todavía me encuentro con fuerza para seguir llevando la misma labor que mi madre estaba haciendo, pues me he quedado con esas cosas y después más tarde pasarán a él. Él es como que está enfadado conmigo por eso, y yo quisiera que usted me aconsejara y me dijera que si he hecho mal o he hecho bien. Bueno, yo, fíjese, quizás no tengo el conocimiento detallado de las cosas y sería por mi parte demasiado pretencioso, pero yo creo que lo que está claro es que usted ha tomado una decisión y creo que su hijo tiene que superar esa visión egoísta y egocéntrica de la existencia. Antes hemos hablado de ese narcisismo, ¿no? De que todo gire en torno a mí, tiene que ser a mi manera y a mi forma. Bueno, me parece que él tiene también que recibir ese concepto, ¿no? El concepto de que nosotros no podemos pretender que todas las personas bailen a nuestro alrededor conforme a nuestros caprichos, y eso también se aplica a las herencias, ¿no? Pero también se aplica a las cosas, y su hijo además también lo principal que debe de entender es que la herencia más importante de la vida no es la económica, sino que es la herencia que recibimos de los valores. Entonces el hecho de que tenga ese rebote, pues igual es una ocasión para decirle, oye, que lo principal que aquí te queremos dar no son unos bienes económicos, sino son unos valores de amor y unos valores de educación moral que hemos querido transmitirte, O sea, es decir, no nos quedemos con la cáscara, siendo así que a ver si nos quedamos con la cáscara y rechazamos el contenido, ¿no?
Y creo que esto es bueno decirlo siempre a nuestros hijos cuando estamos hablando de herencias. La principal herencia no es la económica, ¿no? Sino que es los valores morales y espirituales que hemos querido transmitírselos. El hecho de que existan esos piques a veces son un signo de que nos estamos quedando con la cáscara de la herencia y no estamos cogiendo lo fundamental de esa herencia. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Le llamo desde Madrid, mi nombre es Miguel Ángel, y entonces, pues con relación a todo lo de la castidad y la templanza, pues yo le diré pues que hace tiempo pues, tuve una gran vocación y sentí una gran llamada del Señor y he vivido cosas importantes, estoy casado, y en estos momentos pues estoy viviendo momentos pues evidentemente de impureza y concretamente pues pecando contra el sacramento del matrimonio. Una y otra vez pues digo no, y una y otra vez me levanto y sigo, y bueno, y todos lo que usted ha planteado un poco desde el egoísmo, narcisismo, desorden, etcétera, pues me encajan, y al final tampoco uno pretende ser perfecto, como evidentemente también se dice, y espera uno pues eso, y confía en el Señor, ¿no? Pero a veces se hace muy duro confiar en el Señor en el sentido en que uno quiere acabar y ve que no puede, y yo no sé si al final se trata mucho más, no tanto de tener cierto orden, sino mucho más el llegar a comprender la gracia del Señor y entonces amarle al Señor precisamente por esa gran gracia que nos da, de que nos permita a Él mismo amarnos y nosotros amarles a Él. En fin, que en el tema de la templanza, pues estoy bastante necesitado de que el Señor me dé algún don y pedía su opinión. De acuerdo, pues la verdad es que yo, como siempre me escuchan los oyentes, que ya dirán que me repito, pues yo le aconsejo acompañamiento espiritual, que en esa lucha, pues quizás ya lo tenga usted, pero en esa lucha y esa batalla que lleva usted por ser fiel en el amor del matrimonio, pida usted un acompañamiento espiritual, a través de un confesor, o puede ser alguien distinto al confesor. Pero al mismo tiempo también le digo que yo creo que esa batalla tiene que tener distintos frentes. La lucha por la templanza, pero como decía también antes, también tiene que haber el estímulo, usted vive en el matrimonio y creo que es muy importante que redescubra y que vuelva al amor primero en el matrimonio. También si el estímulo del amor matrimonial es muy fuerte y es muy ilusionado, es mucho más difícil caer en tentaciones contra esa pureza en el amor matrimonial. Téngalo en cuenta. Se trata de ser fiel al proyecto de Dios en usted, que usted tenga un autodominio. Bien. También fiel al amor de Dios por encima de todo, por supuesto. Pero también responder a la vocación, al amor que Dios le ha dado con una esposa concreta, de la cual usted está llamado a estar muy enamorado. Luego también, aquí hay que decirle que usted debe de enamorarse del Señor y que debe de enamorarse mucho de su esposa. Usted dirá, ya estoy enamorado de ella, más, porque a veces también el enemigo, Satanás, nos va bajando el ideal primero, y también igual el amor en el matrimonio tiene que ser reconquistado día a día, ¿no? Tenemos que redescubrir al esposo, a la esposa, y hacer de ella una tarea tan ilusionante que nos lleve a olvidarnos de nosotros mismos. Ese narcisismo del que usted decía que le cuesta desprenderse de él, un gran instrumento que usted tiene para superar el narcisismo es el matrimonio, que supone un amor que es don de usted y usted se olvida de sí mismo al darse, ¿no? Entonces también hay que luchar en tres batallas, ¿no? Ascética, para dominarse de usted mismo. Mística, que es unión con Dios. Y al mismo tiempo vocación matrimonial estimulante para poder vivir la virtud de la pureza. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Mire, cuando usted dice hay que enamorarse continuamente, pero si hay personas, por ejemplo, que dicen ya he llegado